Adolf Hitler ha ascendido al poder aparentando ser un hombre de paz. Ha convencido a su pueblo de que puede volver a hacer grande a Alemania sin una guerra. Pero entre bastidores se enfrenta a una cruenta batalla a sus generales. Para ellos, se ha embarcado en una guerra suicida en busca de la expansión territorial. Algunos conspiran incluso para matarlo. Esta es la historia de cómo Hitler miente a su pueblo, desoyendo a sus generales y llevando a Alemania a una guerra catastrófica. El ascenso del partido nazi, preparándose para la guerra. Berlín, 5 de noviembre de 1937. Un desapacible día de invierno de finales de 1937, Adolf Hitler convoca a los líderes militares de Alemania a una reunión en su cuartel general. Están presentes figuras importantes, como el general Werner von Blomberg, ministro de la Guerra de Alemania, y el general Werner von Fritz, comandante en jefe del ejército. Creen que acuden a una reunión rutinaria. Pero Hitler les sorprende al empezar, explicándoles que lo que está a punto de comunicarles debe ser considerado su testamento. Hitler, a continuación, les explica sus planes de expansión militar. Primer paso: unir a las poblaciones de habla alemana, muchas de ellas incorporadas a países como Austria y Checoslovaquia en la nueva configuración de Europa tras la Primera Guerra Mundial. Segundo paso: avanzar hacia el este y ocupar territorios en Polonia, Ucrania y Rusia, para que el pueblo alemán cuente con espacio vital extra o Lebensraum. Es un sueño que ha perseguido durante casi 20 años. Muchos de los generales están de acuerdo con él. Pero entonces Hitler les comunica sus plazos. Las tropas alemanas se anexionarán Austria y Checoslovaquia posiblemente en menos de un año. Los países más orientales le seguirán rápidamente en los años siguientes. Es un programa tremendamente ambicioso. La alarma cunde entre los generales reunidos. Las fronteras de Europa están garantizadas formalmente por el poder militar de Gran Bretaña y Francia. A ojos de sus mandos militares, Hitler se dispone a llevar al país a una guerra suicida. Cuando salen de la reunión, lo hacen con un considerable recelo e inquietud. Lo que les preocupaba era que no creían que las Fuerzas Armadas de aquella época, finales de 1937, comienzos del 38, estuviesen preparadas para la guerra. De hecho, consideraban que estaban pésimamente preparadas. Y decidieron que uno o dos de ellos al menos deberían transmitir esa opinión a Hitler. Uno de los dos que accede a hablar con Hitler es Werner von Blomberg. El mariscal von Blomberg era un soldado alemán de la vieja escuela. Blomberg es en realidad un general muy pro-Hitler. Él siempre ha demostrado ser simpatizante de los nazis. Pero incluso a él le sorprendió lo que Hitler les comunicó aquel día, y empezaba a estar un poco cansado de sus planes expansionistas. Le acompaña Werner von Fritz, horrorizado también por lo que ha oído.
pero Hitler se niega a escucharles. Hitler no estaba por la labor y sin duda en ese momento comenzó a dudar de su apoyo y comenzó a dudar de si podría llevar a cabo sus planes con ellos en sus puestos. Como los dos hombres averiguarían muy pronto, Hitler sabía cómo ocuparse de sus opositores. Diciembre 1937. En las oficinas de la Gestapo en Berlín, un agente revisa los archivos policiales. Su objetivo no son comunistas ni disidentes. Es von Blomberg. Y muy pronto, el agente encuentra lo que está buscando. La ficha de Werner von Blomberg muestra que el general oculta un secreto turbio. Recientemente se ha vuelto a casar. Hitler había sido uno de los testigos. Ella era mucho más joven que él. Pero es evidente que él, en algún momento, se enamoró y decidió casarse con ella, aunque solo tenía 25 años. Pero la nueva esposa de Blomberg tiene un pasado secreto y peculiar. No solo había sido prostituta, además existían fotografías pornográficas suyas. Los archivos revelan que había sido una habitual de los clubes y bares nocturnos más sórdidos de Berlín. Es una esposa inadecuada para una figura militar de tal importancia. El dossier es enviado a Hitler. Hitler, famoso por su mojigatería, se escandaliza. Había una anécdota que circulaba por Berlín, y es que Hitler se puso a lavarse compulsivamente porque le había estrechado la mano a esa mujer. Pero al mismo tiempo, aquello encajaba con el propósito de Hitler de librarse de von Blomberg. De librarse de la oposición que había encontrado a sus planes militares. Blomberg es convocado a una reunión, donde se le da a elegir: dimitir o que el pasado de su esposa se haga público. Como Hitler había imaginado, decide dimitir. Días después, Werner von Fritsch también es convocado a una reunión con el Führer. Aparece misteriosamente un archivo que sugiere que Fritsch había tenido una relación homosexual. La homosexualidad para los nazis era algo repugnante. Y para Hitler, que era tremendamente homofóbico, era algo totalmente inaceptable. Fritsch también se ve forzado a dimitir. Casi inmediatamente, Hitler abole el puesto de ministro de guerra y se nombra comandante supremo del ejército alemán. Emerge de la situación con un control mucho mayor del ejército del que había disfrutado el otoño anterior. El ejército se ha convertido en su criatura. Está más subordinado a su voluntad. Y ha eliminado fulminantemente todo rastro de libertad de acción. Pero Hitler se enfrenta a un obstáculo. El pueblo alemán lo ha elegido como un hombre de paz. ¿Cómo llevará a cabo sus planes expansionistas? Y ocupará nuevos territorios, manteniendo su promesa a los conciudadanos. 12 de marzo de 1938. En la primavera de 1938, Hitler inicia la primera fase de sus planes expansionistas. Tropas alemanas cruzan la frontera y penetran en Austria. Son recibidas por una multitud entusiasmada. Los austríacos dieron la bienvenida a Hitler y a los nazis a Austria. Muchos millones eran alemanes de nacimiento, de educación, y estaban encantados de volver al Reich.
En solo días, Hitler llega a Viena y reclama a Austria para su nueva y gran Alemania. Hay fotos maravillosas de él dirigiéndose a 250.000 personas en la Heldenplatz, la plaza más grande de Viena. La anexión de Austria, aunque pacífica, es un incumplimiento flagrante de todos los acuerdos internacionales. Pero Gran Bretaña y Francia no hacen nada. Hitler ha sopesado la situación con gran inteligencia. Ha apostado a su reticencia a ir a la guerra. Y ha ganado. En Alemania, el júbilo se desborda. Hitler ha dado el primer paso para crear su gran Alemania sin derramar sangre. Y así, ha mantenido también la promesa hecha a su pueblo de no llevar al país a la guerra. La maquinaria de propaganda nazi destaca sus logros. El pueblo estaba eufórico. Fueron testigos de una invasión incruenta en la que, sin disparar un solo tiro, Hitler había devuelto a Austria a la gran Alemania. Era el héroe del momento. Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler y confidente, habla por muchos cuando escribe: El Führer es maravilloso, un auténtico genio. Se sienta ante los mapas durante horas y medita. Es emocionante cuando dice que quiere vivir para ver un nuevo imperio germánico. Pero no todo el mundo comulga con la imagen de hombre de paz que Hitler se ha construido minuciosamente. A sus espaldas se está gestando una trama para actuar contra él. La anexión pacífica de Austria que ha conseguido Hitler le ha otorgado una gran popularidad. Le ha permitido mantener su promesa al pueblo alemán de que no lo llevará a la guerra. Pero en privado, para consternación de muchos de sus generales, planea otra ampliación agresiva de las fronteras alemanas. Verano 1938. 5 meses después de la anexión de Austria, Hitler congrega tropas en la frontera con Checoslovaquia y amenaza con una invasión. El país tiene una numerosa minoría alemana. Buena parte vive en una zona fronteriza, en la zona conocida como los Sudetes. Son el siguiente objetivo en la lista de la compra de Hitler para incorporarlos a la nueva y gran Alemania. En su opinión, el pueblo alemán tenía derecho a vivir unido en un gran Estado-nación. Hitler simplemente creía que esta era una causa natural y justa, y no dudó en convertirla en el elemento central de su política exterior. Pero a diferencia de los austríacos, los checos no están dispuestos a entregar territorio a Alemania. Además, la soberanía checa está garantizada por Francia y respaldada por Gran Bretaña. Hitler necesita mantener la ilusión ante el pueblo alemán de que es un hombre de paz. Si hay un conflicto, no puede parecer que ha sido por su culpa. La tarea recae en Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Hitler. La maquinaria de propaganda nazi se pone en marcha.
Los noticiarios muestran a los alemanes de los Sudetes como un pueblo deseoso de formar parte de la Gran Alemania. Hubo una vigorosa campaña previa de propaganda para sugerir que estas personas estaban perseguidas en el Estado checo, que no tenían los mismos derechos y que su deseo legítimo de convertirse en parte de Alemania les había sido denegado. Hitler fue muy inteligente al contarle al mundo, y a su propio pueblo en particular, lo oprimidos que estaban los alemanes que vivían en los Sudetes, y lo convirtió en una cruzada moral para Alemania. Los simpatizantes nazis en los Sudetes empiezan a causar problemas en secreto. Había un grupo muy eficaz de nazis, de pronazis, que se encargaban de magnificar cualquier incidente represivo sufrido por los alemanes. Es el clásico truco nazi: provocar disturbios en secreto y después asegurarse de que la prensa los recoge. Todos los noticiarios mostraban algún ejemplo de la opresión a los alemanes en los Sudetes. Nuestro pueblo, nuestros hermanos y hermanas están siendo oprimidos espantosamente en los Sudetes. No podemos permitir que continúe, hay que intervenir. Y la ira que se iba acumulando fue una propaganda muy eficaz. Es una estratagema inteligente. Hitler ya puede poner al ejército en pie de guerra, pero afirmando que solo quiere proteger a una población alemana débil e indefensa. Pero no todo el mundo se deja engañar. Berlín, septiembre de 1938. A finales de ese verano, en una catedral de la capital alemana, se desarrolla una escena extraordinaria. Un grupo de oficiales del ejército ha acudido a solicitar al canónigo de la catedral que les libere de su juramento de lealtad al Führer. Entre ellos está Hans Oster, coronel de la inteligencia militar alemana. Al principio respaldaba a los nazis. Pero ahora, como el resto del grupo, cree que Hitler está llevando al país a una guerra suicida. El canónigo de la catedral, también disidente, está encantado de ayudarles. Les dice que Hitler es un tirano y que no tienen obligación de seguirle. Fue un paso muy difícil para estos militares de carrera. Después de todo, era su comandante en jefe. Necesitaban, por así decirlo, la absolución de la Iglesia para prepararse para lo que pretendían hacer. Los conspiradores cuentan también con el respaldo de nombres importantes del ejército alemán. Entre ellos el general Erwin von Witzleben, responsable del ejército en Berlín, y Fritz von Schulenberg, vicepresidente de la policía de Berlín. A ambos les ha molestado sobremanera la destitución de Blomberg y Fritsch por parte de Hitler y su disposición a arriesgarse a una guerra contra Gran Bretaña y Francia. Muchos de los que conspiraban en el verano del 38 eran hombres a los que imaginaríamos en el grupo natural de apoyos de los nazis. Altos cargos militares y mandos policiales. Y muchos, al principio, habían respaldado a Hitler y a los nazis, pero ahora creen que les está llevando a una política exterior temeraria. Oster y sus compañeros abandonan la catedral decididos a hacer todo lo posible para detener a Hitler. Durante los meses siguientes, los conspiradores elaboran su plan. La idea es detener a Hitler y apartarlo del poder. Recorren Berlín, estudiando los lugares en los que podrían emboscarlo.
Pero la gran pregunta pendiente es, ¿cuándo actuar? Septiembre 1938. Mientras tanto, en la frontera checa, las tropas alemanas continúan preparándose para la guerra. Pero Francia y Gran Bretaña siguen siendo garantes de la soberanía checa. El reloj corre. La guerra parece inminente. ¿Se producirá la invasión de Checoslovaquia? ¿O conseguirán los conspiradores del ejército detener a Hitler antes de que arrastre a Alemania a una guerra? De improviso, se produce un hecho sorprendente. Mientras Hitler se prepara para la guerra contra Checoslovaquia, el descontento crece en el ejército alemán. Muchos de sus miembros temen que acabe llevando al país a una guerra suicida. Han hecho planes para su eliminación. Pero entonces se produce un hecho inesperado. Londres, 15 de septiembre de 1938. En Gran Bretaña, el primer ministro Neville Chamberlain ha observado con alarma el patrioterismo de Hitler. Viaja desde Londres para reunirse con él. Una conversación entre él y yo podría tener consecuencias útiles. La mañana que salió hacia Alemania, una multitud lo